Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Juego Geopolítico. El Esequibo no es solo un territorio, es una herida abierta entre Venezuela y Guyana, un conflicto congelado en el tiempo que hoy, más de un siglo después, vuelve a calentarse con barriles de petróleo y geopolítica internacional. En este video vamos a desentrañar la historia, las claves jurídicas, los intereses económicos y los escenarios posibles de uno de los conflictos más ignorados, pero potencialmente explosivos de América Latina. Bienvenidos. De nuestro territorio Esequibo, que es la recuperación de un espacio geográfico que por la historia y por la razón y por la justicia nos pertenece. La historia del Esequibo comienza en 1777 cuando el Imperio Español establece la Capitanía General de Venezuela. Ese territorio entre el río Esequibo y el Orinoco era parte integral de Venezuela hasta que el Reino Unido lo ocupó en 1814, aprovechando el caos de la independencia venezolana. Resulta ser que entra en juego, ahí es donde entra en juego Inglaterra. Inglaterra, aprovechándose de esa coyuntura política y social de descomposición después de la toma por parte de Napoleón del control de esos dos países y los dos reinos, resulta ser que entonces viene Inglaterra y forza la barra con España y es cuando compran a Trinidad. Y lo mismo ocurrió con los holandeses. Entonces forzan la barra con los holandeses y es cuando en 1814 le compran a los holandeses que ya estaban establecidos allí del río Esequibo hacia el este, le compran 20.000 millas cuadradas. En aquel entonces lo que tenía Holanda eran establecimientos de Demerara, de Berbice y Esequibo. El punto de quiebre fue el laudo arbitral de París de 1899, un proceso manchado por la presión imperial británica y que Venezuela denunció como fraudulento en 1962 ante las Naciones Unidas. Esto a raíz de la publicación en 1949 de un documento escrito por el representante de Venezuela ante el laudo arbitral de París, Severo Marek Prevost, documento que fue escrito en el año 1944 y publicado en el año de 1949 por expresa disposición de Prevost, en el que consideraba que el laudo arbitral fue una componenda política, obra de la presión frente a la justicia, y daba cuenta de algunos detalles sucedidos previos a la toma de la decisión que concluyó este laudo arbitral sobre la disputa territorial de Venezuela y el reclamo de Venezuela por el Esequibo. Es indignante cómo potencias como el Reino Unido manipularon procesos judiciales internacionales, dejando secuelas territoriales que todavía hoy afectan a millones. No hay ningún justificativo histórico o cartográfico o político que pudieran haber explicado el por qué tomaron esa decisión de esa línea. Entonces, ese es el más grave detalle de nulidad del laudo arbitral de París, es que no tiene ningún tipo de explicación y tenían la responsabilidad y tenían la obligatoriedad como tribunal de dar una explicación del por qué estaban tomando la decisión que tomaron de cercenar el territorio de Venezuela y dárselo a Inglaterra en aquel entonces. En 1966, Reino Unido y Venezuela firmaron el Acuerdo de Ginebra, reconociendo la controversia territorial y comprometiéndose a no realizar acciones que alteraran el estatus del Esequibo. Sin embargo, Guyana, ya independiente, no respetó esa cláusula. Lo que siguió fue un largo vaivén diplomático, con suspensiones, intentos de mediación y silencios estratégicos. Venezuela, especialmente a partir del 2013, se sumió en una crisis política que paralizó su capacidad diplomática, permitiendo que Guyana avanzara unilateralmente, otorgando licencias a la petrolera ExxonMobil para realizar exploraciones de pozos petroleros en aguas que estaban por delimitar y en territorios que aún no estaba claro su estatus fronterizo. La roca madre de la luna, fuente de los mayores yacimientos petroleros de Venezuela, se extienden hasta el Esequibo. ExxonMobil
con un siglo de experiencia en el país, sabía perfectamente lo que estaba debajo del mar. En 2013, aprovechando la fragilidad del gobierno venezolano, comenzó su ofensiva. Hoy, Guyana produce más de 600.000 barriles diarios gracias a esas reservas y proyecta llegar al 1.000.000. Esta actividad, iniciada sin consenso y violando el Acuerdo de Ginebra, representa una ocupación de facto. Aquí no hay inocentes. ExxonMobil no solo encontró petróleo, encontró una oportunidad política y la aprovechó sin importar el impacto diplomático o regional. En el año 2018, el secretario general de la ONU trasladó el caso a la Corte Internacional de Justicia. Guyana aceptó. Venezuela inicialmente no, pero 4 años después presentó sus alegaciones que fueron rechazadas en 2023. La Corte Internacional de Justicia sigue adelante y decidirá sobre el fondo del caso, pero Venezuela no reconoce su jurisdicción. Entonces Venezuela no le ha dado, no tiene ni reconoce la jurisdicción ni reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Estamos ante un choque jurídico sin consenso donde el resultado podría legitimar lo que ha ocurrido en los hechos, la explotación sin permiso de un territorio en disputa. Pero ¿puede un tribunal internacional decidir sobre algo que una de las partes no reconoce? Esa es la gran pregunta jurídica que flota sobre todo este proceso. La República Bolivariana de Venezuela informa sobre su participación este 11 de junio del 2024 en una reunión convocada por el presidente de la Corte Internacional de Justicia para discutir los próximos pasos del proceso incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana ante esa instancia, en claro desconocimiento y transgresión del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. Durante la referida reunión, Venezuela reiteró su posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Francia, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos. Ninguno tenía intereses directos en la zona, pero todos coinciden. Los mapas anteriores a 1835 muestran al Esequibo como parte de Venezuela. Desde Deauville en 1748 hasta Melich en 1816, los mapas son testigos mudos de una verdad geográfica y política. Solo después de la ocupación británica de 1814 y de forma unilateral, comenzaron a aparecer mapas que incluían el Esequibo como británico a raíz de del establecimiento de las líneas de Schomburg, que son precisamente las que desplazaron las fronteras en esta zona. Estos mapas no son simples decoraciones antiguas, son evidencia, son la prueba de que la historia y el derecho están del lado venezolano y que su reclamo es justo. Hoy el conflicto por el Esequibo ha salido del plano diplomático para instalarse en la tensión regional. Maniobras militares, amenazas, declaraciones cruzadas. ¿Puede escalar esto a un conflicto armado? Es improbable, pero no imposible. La presencia de tropas en las fronteras y el interés estratégico por el petróleo hacen del Esequibo un polvorín. Una continua política de máxima presión hacia Venezuela podría significar un giro en la estrategia, y si Guyana sigue bloqueando la fachada atlántica de Venezuela, el escenario podría tornarse más agresivo. La pregunta no es si habrá guerra, sino si habrá alguien capaz de evitarla, y ese alguien debería ser la diplomacia, pero necesita voluntad política que Venezuela ha demostrado a lo largo de estos años de negociaciones con Guyana sobre el tema Esequibo, en los que han planteado la propuesta de una solución pacífica entre ambas naciones y el desarrollo y explotación de los recursos de manera conjunta. En el caso de Guyana, yo espero que el gobierno guyanés rectifique. Nosotros queremos arreglar de la mejor manera para ambos países, porque en verdad esa tierra era nuestra. Ahí están los títulos históricos. Venezuela llegaba hasta el río Esequibo. Venezuela siempre, desde el laudo arbitral de París, donde está demostrado que se tomó una decisión arbitraria, que Venezuela desconoció desde el primer día. Venezuela está jugando desde hace una década un papel de país integrador
integrador, no desintegrador. Este país fue colonia yanqui. Este país, Venezuela, fue base de operaciones yanqui. Aquí se estuvo preparando una guerra contra Guyana y nos estaban acondicionando para ir allá con paracaídas y con tanques y todo. Claro, era Estados Unidos y su política imperial tratando de derrocar al gobierno de Forbes Borjan, gobierno de izquierda. Entonces nosotros de manera responsable estamos manejando ese tema, repito, como todas las relaciones internacionales, la manejamos con mucha responsabilidad y en función del interés nacional venezolano. Nuestra inmensa preocupación por la pretensión de instalar la base de lanzamiento de satélites de una empresa de los Estados Unidos. Así que ratificamos nuestra disposición a buscar soluciones por la vía pacífica. Y por supuesto Venezuela mantiene con firmeza su rechazo a la idea de instalar una base de lanzamiento de cohetes en el territorio en reclamación y además en una zona extremadamente vulnerable en lo ecológico y en lo geopolítico, casi que en la desembocadura del río Orinoco frente a nuestra salida al Atlántico. Eso no podemos nosotros permitirlo y así lo hemos manifestado. La cantidad de declaraciones procedentes de Venezuela son contradictorias con la paz y crea un ambiente agresivo. No nos dejemos manipular por quienes nos quieren poner a pelear. Están documentos, pero yo lo viví. Casi hay guerra entre Venezuela y Guyana. Y venían oficiales norteamericanos, yo lo recuerdo. Yo era apenas un alférez por graduarme y estaba haciendo curso básico de comunicaciones. Y nos dieron una conferencia sobre el caso Guyana. ¿Quién la dio? Un oficial gringo. Ahora, después de 20, 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana a nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Borjan. El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, aseguró que se acabó el tiempo para una negociación con Venezuela or the threat of the use of force against Guyana in the past. We are therefore vigilant of the intentions and implications of the impending referendum. Guyana para nosotros tiene profundo significado, tiene un conjunto de lecturas geográficas, históricas, culturales. Guyana y Venezuela, que tenemos este diferendo, ustedes saben que este es un territorio en reclamación de hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad, porque no podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países como estuvimos de espaldas, incluso tildándonos casi que de enemigos. Esta es una buena demostración de cómo dos gobiernos, a pesar de un diferendo histórico, aquí estamos hermanados. Bolívar decía así: solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Recientemente se dio la denuncia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez sobre una presunta operación de falsa bandera contra una plataforma de ExxonMobil en aguas por delimitar del Esequibo. Esto marca una nueva escalada en la ya tensa disputa entre Venezuela y Guyana. La implicación del mercenario estadounidense Erik Prince, junto con figuras como María Corina Machado y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien estuvo recientemente de visita en Guyana, según Rodríguez, sugiere un entramado de intereses geopolíticos y corporativos que podrían estar buscando desestabilizar la región o justificar represalias contra Venezuela. Esta acusación, de confirmarse, intensificaría aún más el conflicto, trasladándolo del ámbito diplomático hacia un terreno más peligroso y volátil. El Esequibo no es solo una tierra rica en petróleo, es un símbolo de lo que se perdió, de lo que se reclama, de lo que puede estallar si no se gestiona con inteligencia. La historia, el derecho, la política y la geografía apuntan a una misma verdad. El Esequibo es territorio en disputa y negarlo solo alimenta el fuego. Este conflicto puede definir el equilibrio del Caribe, la soberanía venezolana y el futuro de una región olvidada. ¿Propinará Venezuela una nueva derrota a los intereses imperiales y corporativos de la ExxonMobil como ya lo hizo en el pasado?
¿Crees que Venezuela recuperará su territorio y será nuevamente parte integral del país como históricamente lo ha sido? Déjame saber en tus comentarios qué opinas al respecto, me interesaría leer tu opinión. Por el momento esto es todo, muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, te pido que le des un like, suscríbete al canal, comenta, deja tu opinión allí abajo en la caja de comentarios y por supuesto, pues si consideras que puede interesarle a otra persona, pues compártelo. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.